Bienvenidos a nuestro canal Resurrección con nuestro programa Verdad o Tradición desde Puerto Vallarta, Jalisco. Y estamos en nuestro segundo programa sobre este tema tan importante y tan interesante, ¿qué es la alabanza y qué es la adoración? Y continúan con nosotros nuestros amigos, Pastor Brian Henderson, que nos está acompañando en estos programas de alabanza y adoración. Él es un compositor también. Él es un compositor de música, música para alabar y adorar a Dios. Y es músico, su hijo es músico, y bueno, un gran amigo de muchos años. Y también Paulo, que también es músico, también un gran amigo de muchos años. Su hija, una cantante muy aclamada, parece que va a tener ahí una carrera muy importante. Y el hijo de Brian, un guitarrista requintista, también muy solicitado aquí en Puerto Vallarta, jovencitos los dos, tu niño de 18 años, tu niña de 15. Así que felicidades. Gracias. Y estamos tocando temas muy importantes. Pues bienvenidos, qué bueno que estamos aquí. Gracias. No, pues, gracias. Nuevamente, un gusto el poder estar compartiendo el micrófono contigo, Ernesto. Y estamos hablando de un tema muy interesante, alabanza, adoración, y pues cómo hemos traído verdades antiguas, queremos revivir el pasado antiguo y no estamos dispuestos a ver lo que Dios tiene ahora sí que para nosotros el día de hoy. Así es, ¿no? Pues un gusto otra vez compartir este tema tan polémico que estuvimos viendo la vez anterior. Y por la participación que se nos da aquí y de poder estar aprendiendo junto con el doctor lo que nos está abriendo el panorama en cuestión de lo que es la música el día de hoy, cómo se debe de interpretar ahora la música en cuanto a lo de Dios, porque cambia totalmente la estructura, o sea, nos cambia el parámetro de lo que teníamos entendido, cómo debería de ser la música dentro de lo que es la iglesia, ¿no? Entonces, esto es lo que a mí me quedó de la vez pasada, de que ese formato que había, que no se puede seguir implementando para la actualidad, ¿no? Muy bien, pues vamos a retomar un poquito donde nos quedamos en el programa pasado. Estábamos hablando de David. Dijimos que no solamente fue compositor de muchos salmos, sino que también trasladó el culto oficial a la capital, a Jerusalén. Organizó a los levitas, organizó a los músicos, organizó los coros, hizo cosas muy impresionantes y centralizó el poder, que fue la pregunta que hiciste, bueno, ¿por qué se centraliza el poder en las capitales? También comenzó los planes para la construcción del templo, pero esos planes los hizo realidad su hijo Salomón. Así es. Ya sabemos la razón, ¿verdad? ¿Cuál fue la razón por la que Salomón sí los hizo y él no los pudo hacer? No sé si recuerdan. Bueno, te puedo decir que Dios mismo le dijo, David, tú no me vas a construir el templo, puesto que tienes demasiada sangre en tus manos. Correcto. O sea, que David era un poco sangrón. Mucha guerra, ¿verdad? Mucha guerra. Sí. Y le dijo, no, así no. Muy bien. Estos emprendimientos que hizo David no solo incluían la construcción de un templo que servía de morada permanente para el Arca del Pacto, donde era el símbolo físico de la presencia de Dios entre su pueblo, sino que también incluía la conformación de un coro junto con libros de canciones, con salmos, cuerpos de músicos que acompañaban el culto público, porque se llamaba la gente al culto público y eran acompañados con todo esto. La música era sumamente importante en el culto público y estaba a cargo de un grupo de levitas especialmente encargados para tocar instrumentos y acompañar a los cantores durante las fiestas, porque recordemos que los judíos tenían muchas fiestas y su culto público. Aquí quiero mencionar algo muy importante, muy interesante que descubrí cuando estaba preparando este tema. Es que Israel se vio influenciado
desde temprano por el desarrollo musical de algunos vecinos de ellos, que estaban más avanzados y que ellos importaron muchos instrumentos musicales a la capital. Entonces, esos instrumentos musicales que desarrollaron, la gran mayoría fueron importados de otras naciones. Entonces, a mí me sorprendió mucho porque muchos dicen ahorita en nuestra época, dicen, no, es que ese instrumento sí está permitido, ese instrumento no está permitido. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían que en 1920, 1930, en muchas iglesias evangélicas en Estados Unidos no querían el piano. Es correcto, así es. Decían que porque los pianos se utilizaban en los bares, era para tocar música de pagana, vamos a llamarla así, ¿no? Y nada más debían de tocar con órganos, pero que el piano no. Y ahora pues uno dice, ay, mira el piano, qué bonito y todo, pero hace 100 años estaba totalmente prohibido, ¿no? Y estos instrumentos, pues ellos los importaron, los trajeron de otras naciones y muchos a esos instrumentos que trajeron de otras naciones, ciertas iglesias evangélicas los aprueban, que porque son instrumentos del pueblo de Dios, cuando el origen de esos instrumentos pues no tiene nada que ver con los israelitas, ¿no? Bueno, pues de hecho no vayamos muy lejos, o sea, cuando estábamos tú y yo más jovencitos, yo me acuerdo que una vez en una iglesia me sentaron y escuché al pastor, pues, no quiero decir enseñar o mal enseñar, y nos dio 2 o 3 horas de razones de que por qué la batería era del diablo, y nos habló acerca de que sus orígenes eran en África y que allá en África el ritmo de los tambores era para la guerra y aunque los salmos digan, ¿no? Que hay que alabar a Dios con tambores y cosas, o sea, para él la batería era del diablo, pues la televisión también era del diablo, híjole, ¿a dónde fui a parar? El cine era la silla de los escarnecedores y hoy en día estamos viendo que pues, la iglesia evangélica, gracias a Dios, ya está un poquito más permisible en cuanto a eso. Me imagino que existe uno que otro lugar que todavía no. Muchísimos. Pero, Muchísimos. por ejemplo, si ver algo a través de una pantalla es del diablo, entonces, híjole, ni modo, estamos haciendo una herejía aquí grabando para el canal de YouTube, ¿verdad? Sí. Cosa curioso porque a mí no me tocó lo que estaba mencionando ahorita Brian, a mí me tocó cuando estaban saliendo en la iglesia donde yo empecé a ir, el pastor estaba saliendo de ese formato, eran himnos. Allá con Jorge. Así es, un saludo a Jorge. Jorge Gaspar de Navajoa. Jorge Gaspar de Navajoa. Y estaban saliendo de ese formato, me recuerdo que había una guitarra ahí, había una batería, y ya estaban empezando a integrar ciertos instrumentos, pero no me tocó lo que me está comentando. No, lo que dice Brian fue hace como 30, 32 años más o menos. Sí. Yo creo que un poco más, pero sí, fue algo que obviamente producía en uno muchas preguntas, ¿no? Y me acuerdo de que agarra tus discos y rómpelos y cosas así. Bueno, entonces, muchos instrumentos que cantaban en los coros, en los grupos de alabanza formados por el rey David, la mayoría de los instrumentos eran importados de otras naciones vecinas, que estaban muy avanzados también en el área de la música. Entonces, ahí la dejamos. Y vamos a entrar un poquito en materia. Y vamos a preguntar, ¿qué es lo que se enseña en la iglesia evangélica sobre alabanza y adoración? No vamos a entrar todavía a nuestra posición, sino vamos a hacer como un análisis de qué es lo que están enseñando ahorita en la iglesia evangélica, en términos generales. Entonces, tengo aquí unos apuntes que tienen que ver con un concentrado de qué es lo que enseñan principalmente en la iglesia evangélica. Dicen ellos, la alabanza son canciones o expresiones de agradecimiento
por lo que Dios ha hecho. Y la adoración son expresiones por lo que Dios es. Puede ser con música o solamente con palabras. Entonces, en términos generales, ellos dicen, la alabanza son expresiones de exaltación por lo que Dios ha hecho. Y adoración también son expresiones, pueden ser con música o sin música, por lo que Dios es. Para ellos esa es la diferencia entre alabanza y adoración, básicamente. Uh-huh. No sé qué opinan sobre eso. Digo, se me hace un... Sí, estoy completamente de acuerdo con eso, ¿no? Nada más que también, de forma chistosa decíamos que la alabanza son los cantos movidos y la adoración son los cantos despacitos. Son las calmaditas. Así es. Me ganaste eso iba a decir yo también. Bueno, entonces, hasta ahí llega el entendimiento, pues, de muchos grupos evangélicos. Ajá. Ellos también dicen que en el contexto del culto, reunión o liturgia de cada denominación, de cada organización evangélica, las alabanzas a Dios son parte integral y fundamental. O sea, no puede haber una reunión si no hay un momento de música, de alabanza y adoración. El libro bíblico de los Salmos, pues es una colección de himnos y poemas que en su mayoría pues son alabanzas a Dios. En su mayoría en el original pues tenían ritmos musicales. En lo que nosotros tenemos de salmos pues no vienen las partituras, no sabemos cuáles eran los ritmos, los tonos, las melodías. ¿Sí estoy correcto? Así es correcto. Nada más viene la letra. Entonces, bueno, lo que se está haciendo hoy en día en muchas iglesias evangélicas es que a esas letras le estamos poniendo ritmo, le estamos poniendo melodía, le estamos poniendo tonos, ¿verdad? Así es. Y bueno, entonces, voy a hablar un poquito de la etimología de la palabra alabanza. La palabra alabanza viene de una palabra hebrea que se escribe halal. Halal, ahí sí me la ponen en cabina, Belén, por favor. Halal significa hacer espectáculo, ser claro, iluminar, ser brillante y celebrar. Entonces, repito, halal significa hacer ¿qué? Espectáculo, ser claro, iluminar, ser brillante y celebrar. Desde la época del Antiguo Testamento se mencionan algunos de los motivos que se tienen que tener presentes para alabar a Dios. Esto estoy hablando desde una perspectiva evangélica, ¿sale? Uh-huh. Y que también es la misma perspectiva de la Iglesia Católica. Coinciden tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Evangélica en este tipo de significados o definiciones, puesto que, como ya saben ahorita, muchas de las canciones que se cantan en la Iglesia Católica empezaron en la Iglesia Evangélica. Los coros o los coritos o las alabanzas de compositores evangélicos ya en la Iglesia Católica ya también en sus misas, en sus reuniones ya también las están entonando y en algunos grupos de renovación, ¿correcto? Así. Entonces, ¿cuáles son estos motivos por los que se tiene que alabar a Dios? ¿Cuáles son estos presentes que debemos de tener al momento de alabar a Dios? Bueno, en la Iglesia Evangélica y en la Iglesia Católica dicen que lo debemos de alabar por su creación. Esa es una de las razones, porque Él es creador, por sus obras maravillosas. Ese es otro motivo, otro presente por el que lo debemos de alabar, por su carácter y atributos, porque es justo, porque Él es santo. Otra de las razones por las que lo debemos de adorar es por su obra redentora, o sea, lo que Él hizo en la cruz, por eso lo debemos de alabar, porque Él es misericordioso, porque Él ha derramado su gracia. La gracia es este nuevo pacto
que ahora tenemos, que nos reconcilia, no por obras, sino mediante esta gracia o esto gratuito que Dios ha derramado sobre nosotros y por su bondad. Esto es algunas de las cosas por las que tenemos que alabar a Dios. La otra pregunta es ¿cómo y cuándo debemos de alabar a Dios? Se ha enseñado tanto en la Iglesia Católica como en la Evangélica que lo debemos de alabar en todo tiempo, con nuestras palabras, con un corazón recto, con cánticos, con instrumentos, con danzas, con alegría, con gozo, con júbilo, alzando las manos, batiendo las manos, con cánticos nuevos. Y yo creo que en términos generales pues, decimos que estamos de acuerdo, que son expresiones corporales para poder alabar a Dios. ¿Qué más dicen este grupo de las iglesias evangélicas? Dicen, la música cristiana es la que da importancia al espíritu, al alma y al cuerpo bajo los propósitos divinos, e incluso, dicen, el propio David formó un ministerio de música en honor a Dios. Entonces la iglesia evangélica dice que la música cristiana se llama música cristiana porque le da importancia al espíritu, al alma y al cuerpo, siempre y cuando esté bajo los propósitos de Dios. Por eso se llama música cristiana. Eso es lo que ellos están definiendo así. Uh-huh. También dicen ellos que debemos tener muy presente que un músico del mundo, o sea, un no cristiano, un no creyente, uno que no es hijo de Dios, jamás podrá interpretar una alabanza a Dios con honestidad, ya que básicamente prevalecerá su propio ego sobre la espiritualidad y ello podría incluso desalentar y enfriar a muchos creyentes. Yo no sé qué opinen ustedes sobre este punto, ¿no? Es un punto ahí donde muchos, la gran mayoría de los pastores evangélicos dicen, ¿cómo es posible que un cantante secular, un cantante del mundo, le esté cantando una canción a Dios, que interprete o que él mismo compuso? Por ejemplo, este señor de sombrero, Joan Sebastián, tiene por lo menos una canción a Dios. Yo la escuché la canción. Y hay otros artistas o compositores que le han compuesto canciones a Dios y otros que no la componen, nada más las interpretan. Y hay este sector muy importante de la iglesia evangélica muy grande que dice, no, o sea, está mal, eso no debe de ser. ¿Ustedes qué piensan de eso? Bueno. Es una pregunta, Sí, es una pregunta difícil en cuanto a... ¿Será cierto? Al no tener claro, o sea, el corazón de Dios. O sea, pues en Juan capítulo 3, versículo 16, que dice que pues ahora sí que Dios amó al mundo y ahora sí que está abierto para que todo aquel que crea pues tenga vida eterna. O sea, no está excluyendo, sino que simplemente Dios siempre ha contemplado un sistema que es el mundo y cualquier persona tiene el derecho de expresar su amor a Dios a través de una canción o una alabanza. El género que sea. Aquí no estamos hablando que implica que, porque hasta eso, lo que estás mencionando, Ernesto, sí es cierto, porque hay ciertas denominaciones, congregaciones, que ciertos géneros o que cierto tipo de música debe de ser, o sea, hasta en eso, pues, estandarizan también los mismos instrumentos, porque hay lugares donde los estandarizan, tienen que ser estos instrumentos y no se adhieren otros más, y este género tiene que ser nada más, y no puede ser otro género, porque incluso el mismo género
que sea diferente a ese, se estigmatiza como si fuera pues, del diablo, pues, ¿no? Y ya no es música propia para Dios, ¿no? Yo creo que muchas personas desafortunadamente no entienden que más allá de un género, que existen diferentes géneros de música, tenemos mariachi, la música rock pop, norteño, banda, los nuevos géneros hoy en día que es el trap, ¿no? Y eso con qué se come, ¿no? O los géneros en el rock, el heavy metal, el hardcore, o sea, hay diferentes. El rock clásico. Sí, el rock antiguito de los años 50. El de Elvis Presley. Así es. Sin embargo, sí. Todo eso tiene un común denominador, la música, y debemos entender algo bien importante. La música, más allá de los géneros, es un lenguaje, es un idioma. Así es. Y entonces, cuando nosotros hablamos, no sé si alguna vez se han puesto a pensar y a meditar un poquito, en realidad lo que nosotros estamos haciendo es que estamos emitiendo sonidos musicales y le estamos dando cierta entonación y cierta cadencia, y esto forma palabras. Claro. ¿Sí? Entonces, eso es música, y Dios nos hizo musicales tanto por adelante como por atrás. Ahora sí que nos sale la música y por todo el cuerpo, ¿no? Y curiosamente no solamente como dices, es un lenguaje que se hable, sino que se escribe también. O sea, no solamente lo hablamos, se escribe. Y de hecho, ahorita que estabas mencionando los católicos, ellos fueron los que instauraron este sistema escritural para la música, con un sacerdote que se llama Guido d'Arezzo, que incluso lo mencionamos. ¿Cómo? Guido d'Arezzo. Fue un italiano y fue un monje, y él fue... ¿De qué época? De la Edad Media. El Papa Gregorio en turno que estaba, fue el que le dio indicaciones a este señor Guido d'Arezzo para que él hiciera un sistema donde se pudiera leer la música, no solamente hablarla, cantarla. Entonces, este señor, a él se le atribuye el sistema escritural, lo de la partitura que ahorita decías, podemos ahorita, porque él inventó el pentagrama. Antes del pentagrama era el tetragrama, eso fueron los griegos mucho antes, y era de 4 líneas. Entonces, a ver, regresando un poquito aquí, entonces, el que iglesias, organizaciones evangélicas o católicas clasifiquen y digan, estos ritmos sí, estos ritmos no, estas melodías sí, estas melodías no, estos individuos sí o estos individuos no, no deja de ser más que meramente una clasificación de esas organizaciones. Hasta ahí. Sí. O sea, no es, no tienen un fundamento escritural, por así decirlo. De hecho, es una interpretación de lo que ellos se imaginan que sí agrada a Dios y que no agrada a Dios. Exacto. Lo que pasa es que al ser un lenguaje, esto produce diferentes sensaciones en los diferentes individuos. Por ejemplo, si tú piensas en música romántica, es porque te está produciendo ciertas reacciones en tu ser. Claro. Si nos cambiamos a música, pues ahora sí que de fiesta, a lo mejor piensas en unas fanfarrias, unos címbalos sonando y producen situaciones. Las baladas románticas, por ejemplo, o música para un funeral. O sea, hay diferentes tipos de entonación. Y ahí entran lo de las escalas también, lo que ahorita mencionabas. Exacto. Y entonces, mucha gente basa una música dependiendo en cómo tienen un impacto en su ser, en su alma, cómo se la imaginan. Sí, pero pues es como la comida, ¿no? En gusto se rompen géneros. A la gente le gusta el picante, hay gente que detesta el picante. Así es. Y no porque no te guste el picante significa que el picante
es obra del diablo, ¿no? Para esta O tierra. hay gente que come carne todos los días o quiere carne todos los días y hay gente que dice, yo no como carne. Exacto. Y Así es. no por eso significa que eres hijo del diablo porque te comes una criaturita hecha por el Señor. ¿Sí? Entonces, Un pollito. un poquito con papas, ¿verdad? Delicioso. Entonces, dependiendo muchas veces de cómo la música o la canción nos impacta a nosotros, es si nosotros decidimos si sí es o no es para Dios y es de acuerdo a todas nuestras ideas de que si funciona o no funciona como alabar a Dios. Bueno, entonces podemos decir que va a depender de los gustos de quienes dirigen o quienes llevan la directiva de determinada organización o denominación o religión. Los gustos que ellos tengan, pues los van a tratar de imponer sobre sus seguidores. Esto pasa también en la ropa, ¿no? Por ejemplo, claro. Hay organizaciones que dicen, nosotros interpretamos que si la mujer debe vestir prudente, casta, tiene que ser esta moda. Si no estás en esta moda, entonces para nosotros estás mal. Pero es una interpretación, pues, de los líderes de la organización. Sí, la vestimenta, así como la música y muchas de las actividades que nosotros hacemos hoy en día, simplemente son reflejos de nuestra alma. Correcto. Y la cultura también en la que estamos, ¿no? También. Uh-huh. Bueno, entonces, la alabanza, pues está, dicen ellos que la alabanza está íntimamente ligada a la adoración y que ambas se complementan. Eso es lo que dicen los evangélicos. Dicen, están íntimamente ligados, ambos se complementan. Dicen que se deben de fundir o juntar tanto la alabanza y la adoración para alcanzar el propósito. Y que el propósito de la alabanza y la adoración, dicen ellos, que es tener intimidad con Dios. O sea, eso es lo que ellos dicen. O sea, que si tú no, que la alabanza y la adoración, el propósito es que juntas pueda la persona llegar a tener una intimidad con Dios. Esa es la perspectiva evangélica y católica, en algunos casos evangélicos, en la gran mayoría y en algunos casos católicos también. Ahora dicen también, si un cristiano alaba sin adoración, o sea, que nada más canten las moviditas, las que hay que aplaudir, las que hay que brincar, pero sin adoración, o sea, sin las calmaditas, dicen ellos que eso se compara a un metal que resuena o címbalo que retina. Eso es lo que ellos dicen. Uh-huh. Es por eso que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, para que el Espíritu Santo, adorar en espíritu es para que el Espíritu Santo los prepare para que ellos puedan adorarlo en santidad. Esa es la interpretación evangélica. Pues desafortunadamente hoy en día la iglesia moderna piensa en esto de la alabanza y la adoración como un preparativo, como un plato de entremés. Y lo vemos en las reuniones dominicales, ¿no? O sea, dividen la liturgia básicamente en cantos y después alguien que se para y expresa unos pensamientos que tiene acerca de la Biblia, la prédica. Y entonces, para muchas personas, los cantos, el tiempo de cantos es el tiempo de espera para que lleguen, para que escuchen a la persona que va a compartir los pensamientos que tiene sobre la Biblia. Sí. Todo bien programado ya, pues. Sí, y no se dan cuenta de que la alabanza y la adoración es más que canciones o un tiempo de espera o un intermedio o calentar el ambiente, ¿no? Pero ya es algo muy, ahora sí que enraizado en la cultura, ¿no? Aún para rallies políticos. ¿Qué hacen? Pues doctor, tú que has visto uno que otro rally político, ¿qué hacen mientras llega el candidato?
Sí, sí. música. Ponen música y hacen porras y hablan una persona, fanfarrias y ahora sí, con ustedes, fulanito de tal, ¿no? Pues es parte de lo mismo, ¿no? Vamos a entrar a adoración. Okay. Ahorita ya vimos lo que es la alabanza, el significado. Adoración, dice, adorar es rendir un culto sagrado y reverenciar con sumo honor a Dios. Eso estoy hablando, lo que dice la iglesia evangélica, repito, es rendir culto sagrado y reverenciar con sumo honor a Dios para entregarle libremente nuestro amor a Él en una expresión sincera de sumisión y respeto. Esa es una definición que resume lo que muchas organizaciones evangélicas y católicas hablan de qué es adorar. Es un culto sagrado para reverenciar a Dios, donde le entrego libremente mi amor en una expresión sincera de sumisión y respeto. Aquí me vas a ayudar, Brian. Dice, la palabra anglosajona de adoración es worship. Worship. A ver. Worship. Worship. Ok. Dice, de la cual deriva el término en inglés worship. Y ese término dicen que significa respeto. Sí, es una de las traducciones, me imagino, Brian, tú que eres experto en inglés. Entonces, así lo encontré, así lo explican. También dicen que la palabra adoración proviene del latín ad, que es a, y del latín ora, que es boca, y significa rendir homenaje a. Eso viene del latín. Los romanos utilizaban, llevándose la mano a la boca, aventando un beso al objeto que ellos querían adorar. Entonces, era como dar un beso en la mano y aventarlo al aire, apuntando hacia el objeto. Una muestra de afecto y ahora sí que cariño y amor hacia a un objeto o una persona. Correcto. Entonces era una especie, como lo estamos haciendo aquí, de respeto, ¿verdad? Porque vimos en la palabra anglosajona. Muy bien. Antiguamente, adorar a una divinidad significaba aceptar un modo de vida regida por los preceptos impuestos por dicha deidad. Entonces, en la antigüedad, decir yo adoro a fulano es porque tú llevabas una forma de vida por los preceptos de esa deidad. Aquí ya se acerca más a un verdadero concepto de adoración. Ya nos estamos empezando a acercar más. Para los evangélicos, la adoración es la actitud o la intención interna del corazón de la persona hacia Dios. Entonces, ¿qué es adoración para un evangélico? Es la actitud o la intención de mi corazón hacia Dios. Para ellos dicen, pues, si yo lo hago de corazón, así si yo me concentro y de corazón digo lo que digo de corazón, yo sí estoy adorando a Dios. Es hasta donde llega la definición de los evangélicos. También dicen ellos que la adoración verdadera debe contar con un mínimo de características que a continuación las voy a detallar. Por ejemplo, ellos, una de las características que tiene que tener la adoración es que deben de postrarse ante Dios. O sea, si no me postro, realmente hay mucha duda de que realmente esté adorando a Dios. ¿Por qué? Porque dice que esa es la posición correcta para adorar a Dios. Ahí encuentran pasajes y dicen aquí, fulano de tal se postró, fulano se postró. Entonces, ya no es solamente es una actitud del corazón, sino que tiene que haber una posición especial. Tienes que postrar. Y para muchos postrar es hincarse, para otros postrar es acostarse boca abajo. Totalmente. ¿Sí? Otros es estar parado y agachado. Bueno. Sí, es básicamente mostrar una posición
de rendición o sumisión a. Y lo quieren enseñar a través de una postura física. Exactamente. Otros dicen que tiene que haber reverencia junto con temor, que es una actitud de profundo respeto, la que se tiene que mostrar. Yo recuerdo que en una iglesia bautista, en su templo, todo el piso lo tenían con alfombra. Y se veía muy elegante, muy bonito, ¿no? Una alfombra muy bonita. Y yo les pregunté, le digo, ¿por qué lo tienen con alfombra? Dicen, por la reverencia que debemos de tener en el templo. Y le dije, a ver, explíquenme. Me dijeron, es que no queremos que se oigan ni siquiera los pasos de las personas que están aquí en el templo. Como el famoso versículo de la Biblia, ¿no? Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Toda la tierra. Habacuc 2:20, todavía me acuerdo. Sí, entonces, con alfombra. O sea, que no se oyera nada. Bueno. ¿Qué más dicen? La expresión física y emocional en la adoración puede resultar en danza y movimientos del cuerpo. O sea, dice, puede resultar, pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque incluso ellos hablan de algo que pues yo lo he buscado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo y no lo he encontrado. Ellos hablan de danzar en el espíritu. La danza en el espíritu. Digo, es una nueva teología, ¿no? Pero pues ellos hablan de eso. Dicen, es que hay que expresarnos, pero me imagino que ellos se refieren a que es cuando eres guiado por el espíritu. Esperemos que sí. Sí, pero por el otro lado dice el nuevo pacto que nuestro culto sea de manera racional. Exacto. Entonces, ahí, ¿cómo lo explican, no? Es que la adoración se ve como un acto de extrema solemnidad. Y entonces dicen, es algo muy serio. No se juega con la adoración. Y por lo tanto, tengo que estar quieto, tengo que estar callado. Y por fuera tengo que estar en una posición mostrando este acto de sumisión, pero por dentro mi espíritu está feliz. O sea, lo llevan a un plano muy místico, pues. Sí, básicamente sí. Pero muy súper místico, pues. Bueno, yo lo que encontré aquí, que me puse a investigar, es que la adoración o la alabanza en el espíritu que le llaman ellos, se llama así si es algo que fluye sin esfuerzo, de manera espontánea y está guiada por el Espíritu de Dios. Esa es la respuesta que yo pude encontrar. Bueno, está un poco mística, como dijo Pablo. Sí, está muy totalmente. Intangible. Sí, es algo que cada quien puede decir si estaba haciéndolo guiado por Dios o sin el esfuerzo, de manera espontánea. Uh-huh. Bueno, dicen que si es inventado o superfluo, entonces es algo totalmente inapropiado. No hay un verdadero cántico, no hay una verdadera música, ni hay una verdadera intimidad con el Señor. Entonces, a modo de resumen, puedo decir que la adoración falsa es externa, guiada por costumbres y reglas humanas, y se centra en ciertas actividades. Y la adoración verdadera, según lo que ellos dicen, es algo interno, espiritual, hay una relación íntima con Dios y personal con Dios. Entonces, pues para estar checando quién está alabando de veras y adorando de veras y quién no, pues está... No hay una forma de medir eso, ¿eh? No, pues no. No hay forma no hay forma. A no ser que el ungido de Dios de la iglesia, pues, Dios sí le revele y le diga al hermano, tú estás en la carne, que es lo que pasa, ¿eh? Sí, es lo que sucede. El poder centralizado de la iglesia. Sí, el pastor o el apóstol dice, tú andas en la carne, yo ya te noté que eres un esto, que eres un lo otro, y bueno, ahí es la interpretación, pues. Sí.
Pues puedo dar un ejemplo, ¿no? En la Sí. vida de Jesús, cuando pues están a punto de, ahora sí que llevárselo, y llega esta señora y vierte el frasco con el alabastro, ese perfume, y empieza a ungir a Jesús, y el poder centralizado de la religión en ese entonces veían y decían, ¿qué está haciendo esta señora? Los mismos discípulos decían, podemos vender este perfume y darle este dinero a los pobres. Y sin embargo, Jesús empieza a hablar y empieza a decir, esta señora está ahora sí que en adoración y me está preparando para mi muerte. Y empezó Jesús a hablar un poquito acerca del ámbito del reino de Dios en la adoración, que es algo que llega a tocar lo eterno. Y hasta la fecha, hoy en día, Jesús mismo dijo, y vamos a hablar de este evangelio y lo que esta mujer hizo, se va a contar por siempre, y lo hacemos hoy en día, 2000 años después. A mí se me viene a la mente lo que, hablando del ejemplo que estás poniendo, cuando Jesús lo criticaban porque los judíos dejaron de hacer los rituales de lavarse las manos antes de comer porque le daban una connotación espiritual. Y Jesús explica y pone en un término, en un plano donde les dice que no entendían lo espiritual, no entendían cómo lo espiritual. Y yo estoy claro en que la adoración es algo que va más allá de simplemente un canto o de un himno, sino que va más allá de todo eso, pues. Entonces, Jesús hablaba de que no lo que entra al hombre es lo que contamina al corazón, porque lo que entra, y él hace una separación de lo que era lo físico y lo que era lo espiritual, ¿no? Él pone ese ejemplo de hablando de la adoración, ¿no? Sí, y es verdad. Desafortunadamente muchos, la gran mayoría de los evangélicos, lo toman como que ellos sí saben qué es lo que es espiritual y lo que no es espiritual. Ese es el problema que hay. Esta canción, este ritmo, este cantante, esta iglesia, este coro, este grupo de música, sí es de Dios, es algo que está contaminado, ¿no? Uh-huh. Tiene agua dulce y agua salada, ¿no? Entonces, ¿me explico? Sí. Y empiezan a hacer sus juicios, ¿no? Y es bien fácil hacer los juicios. Y aquí, ya para terminar el programa de hoy, que ya nos hicieron señas, voy a resumir nada más lo que es la alabanza, la diferencia entre alabanza y adoración. Resumir, es la alabanza, una forma de expresión, nos lleva a la presencia de Dios, lo que dicen los evangélicos. Se alaba con el cuerpo y con el alma, se alaba por lo que Dios ha hecho, y todo lo que respire alabe a Dios. La adoración también es una intención y una actitud del corazón. Es un formato de vida para permanecer en la presencia de Dios, que esto lo vamos a tocar próximamente. Hablan de que se adora en el espíritu, que fue lo que estuvimos explicando, y se adora por lo que Él es. Y aquí, quien sabe lo que Él es, entonces son los verdaderos adoradores. Quien canta sin saber lo que Él es, no es un verdadero adorador, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a terminar aquí. Yo sé que todavía en el próximo programa ya vamos a entrar, ahora sí, a ver lo que dice el nuevo pacto. Hasta aquí ya hemos visto de dónde viene en los patriarcas, en los primeros personas de la humanidad que alabaron a Dios. Nos fuimos hasta Caín, Abel, ya hablamos de los patriarcas, ya hablamos de Moisés, de Israel, de David, de todo esto, y ya entramos a ver lo que dicen los evangélicos. Entonces ahora, en el próximo programa ya vamos a entrar a ver qué es lo que dice el nuevo pacto, qué es la adoración, y vamos a profundizar a eso y vamos a poder entender esta restauración del tabernáculo de David. ¿Sale? Muy bien, pues Pues algo que me queda claro es que alabanza y adoración no son canciones rápidas ni canciones calmaditas. Eso sí me queda claro. Gracias.
No, pues muy enriquecedor el tema de hoy, preparándonos para el siguiente entonces. Sí, pues vamos a seguir aprendiendo y seguir entendiendo que mucho de lo que se enseña en las iglesias en relación a lo que es la alabanza y a lo que es la adoración, qué ritmos sí, cuáles ritmos no, qué tipo de instrumentos, qué condición tienen que tener las personas, pues vamos a ver si realmente la adoración tiene que ver con todo esto o es un concepto mucho más profundo y mucho más íntimo del que nos han enseñado en la iglesia evangélica y en la iglesia católica. Así que amigos, vamos a estar preparándonos, vamos a estar estudiando, meditando todo esto porque los programas que vienen vamos a estar hablando de todo esto y vamos a estar viendo algunas canciones que se cantan en las iglesias evangélicas y católicas. Vamos a ver la letra, qué es lo que dice, y vamos a ver si realmente empata con lo que dice el nuevo pacto, si es una realidad con lo que dice la verdad presente. Así que vamos a estar muy al pendiente y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.